Cuando regresé del mercado esa tarde, encontré 2 de mis maletas apoyadas contra la puerta del edificio. Al principio, pensé que alguien lo había dejado allí, por error. Pero entonces reconocí la maleta azul, la que usé cuando fui a visitar a mi hermana a Alicante. Encima estaba mi botiquín, un abrigo doblado descuidadamente y una bolsa con mis zapatos. Levanté la vista hacia la ventana del segundo piso y vi a Laura, mi nuera, mirándome fijamente, como si yo fuera una desconocida. «Carmen», dijo, sin bajar la voz, «es hora de que busques otro lugar donde vivir. Y si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte al canal». Me quedé allí de pie, con las bolsas de la compra en las manos. Dentro había pan, leche, fruta para mis nietos y el yogur que a Javier le encantaba desde pequeño. Mi hijo apareció detrás de ella. Por un segundo, esperé a que dijera algo, cualquier cosa, pero Javier simplemente desvió la mirada. Fue entonces cuando comprendí que la decisión no se había tomado ese día. Llevaban mucho tiempo preparándose para ello, y fui el último en darme cuenta. Durante años, lo di todo por ese niño. Cuando mi esposo falleció, Javier tenía solo 8 años. Trabajaba por las mañanas en una panadería de Valencia y por las tardes cosía para las vecinas del barrio. No me sobraba mucho dinero, pero nunca dejé que le faltara de nada. Cuando creció y conoció a Laura, intenté acogerla como a mi propia hija. En su boda, contribuí a pagar parte de la celebración. Cuando nacieron mis nietos, fui yo quien dejó de lado mis propios compromisos para cuidarlos. Me levantaba temprano, preparaba café, llevaba a los niños al colegio, iba al mercado, cocinaba, limpiaba lo que podía e incluso ayudaba con algunas facturas. Cuando Javier decía que el mes andaba corto de dinero, nunca le tiré eso a la cara a nadie. Lo hice porque era mi familia. Pero, poco a poco, Laura empezó a cambiar. Al principio, solo eran comentarios sin importancia. «Carmen, le pusiste demasiado ajo a la comida». Luego se convirtió en «Carmen, no tienes por qué tocar nuestras cosas». Y más tarde, «A veces, parece que esta casa todavía pertenece a la señora». Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos no sonreían. Javier siempre fingía no oír. Cogía el móvil, salía al balcón y decía que estaba cansado. Me decía a mí misma que era mejor no crear conflictos. Así son los matrimonios, que las nueras y las suegras tenían que adaptarse, pero no fue un ajuste. Fue una expulsión lenta. Las conversaciones se interrumpían cada vez que yo entraba en la cocina. Mis nietos empezaron a preguntar por qué su madre decía que su abuela se entrometía demasiado. Algunas puertas empezaron a permanecer cerradas. Mis pertenencias cambiaron de lugar. Un día, mi álbum de fotos salió del salón y apareció dentro de una caja en el armario. Cuando le pregunté a Laura quién lo había guardado, ella respondió: «Estaba organizando. La casa también necesita respirar, Carmen. La casa necesita respirar». Como si yo fuera el peso. Esa noche, después de cenar, me desperté con sed y fui a la cocina. Antes de entrar, oí a Laura hablando por teléfono en el balcón. Habló en voz baja, pero no lo suficientemente baja. «No puedo soportarlo más», dijo. «Esta casa nunca será realmente nuestra mientras ella siga aquí». Me detuve en el pasillo. Al otro lado de la puerta, Laura continuó: «Javier es débil. Si por él fuera, su madre se quedaría hasta morir». En ese momento, sentí vergüenza antes que ira, porque yo no era un visitante. Yo no era un intruso. Y, lo más importante, esa casa tenía una historia que Laura nunca se molestó en conocer. Me quedé allí, inmóvil, sosteniendo el vaso vacío, escuchando a mi nuera arreglar algo que aún no entendía.
hasta que pronunció la frase que me hizo comprender que esto era mucho más que una simple relación difícil. Primero, necesito encontrar los documentos. Después de eso, Carmen no tendrá otra opción. Después de aquella conversación en el balcón, empecé a prestar atención a cosas que antes había ignorado. Quizás porque no querían creerlo. Quizás porque era más fácil fingir que todo estaba bien. A la mañana siguiente, bajé a preparar el desayuno para mis nietos, como hacía todos los días. Cuando abrí el armario de la cocina, me di cuenta de que mis tazas habían desaparecido. No eran tazas caras, eran viejas, algunas incluso desconchadas, pero tenían valor sentimental para mí. Una de ellas me la había regalado mi marido en nuestro último aniversario de bodas. Busqué por todas partes. Al final encontré las tazas dentro de una caja en la despensa. En su lugar había un juego nuevo que Laura había comprado. Cuando le pregunté por qué se había mudado, respondió sin siquiera levantar la vista del teléfono. Pensé que era hora de modernizar algunas cosas. La respuesta parecía sencilla, pero eso empezó a ocurrir con frecuencia. Mis toallas han desaparecido del baño principal. Las fotografías de la habitación han sido retiradas. Algunos de mis libros acabaron en una estantería del trastero. Era como si alguien estuviera borrando mi presencia, poco a poco. Y lo más extraño fue que Javier no dijo ni una palabra. Una noche, mientras lavábamos los platos, intenté hablar con él. «Hijo, ¿pasa algo? ¿Cómo esto? Pareces distante», suspiró. «Mamá, te estás imaginando cosas». «No puedo imaginarlo. Laura solo quiere que haya más organización en la casa». «Hogar». Empezó a hablar así. Ya no decía «nuestra casa». Dijo «la casa». Era como si se hubiera creado una distancia invisible entre aquel lugar y yo. Decidí no insistir, pero algo dentro de mí ya estaba en alerta. Unos días después, ocurrió otra situación extraña. Estaba ordenando unas facturas antiguas cuando Laura entró en mi habitación sin llamar. Observó los papeles esparcidos sobre la mesa. ¿Qué es todo esto? Documentos antiguos. ¿Qué tipo de documentos? La pregunta llegó demasiado pronto. Casi ansioso. Facturas, recibos, contratos antiguos. Ella se acercó. ¿Contratos para qué? Levanté la vista. Por primera vez, sentí que no tenía curiosidad. Ella buscaba algo en concreto. ¿Por qué tanto interés? Ella sonrió inmediatamente. Esa sonrisa que siempre aparecía cuando la pillaban desprevenida. No me interesa. Solo pregunté, pero yo sabía que estaba mintiendo. En los días siguientes, el tema surgió varias veces, de formas diferentes, disfrazado. Laura no dejaba de preguntarme dónde guardaba los documentos importantes. Me preguntó si tenía una caja fuerte. Me preguntó si aún conservaba documentos familiares antiguos. Una tarde, mientras tomábamos café, ella preguntó casualmente, ¿conservas las escrituras de tus propiedades antiguas? Casi se me cae la taza. La pregunta era tan directa que tardé unos segundos en responder. ¿Por qué quieres saberlo? Curiosidad. ¿Tienes curiosidad por la escritura? Ella se rió. La señora desconfía de todo, pero yo era el que sospechaba. Esa misma noche, no dejé de pensar en su comportamiento. Cuanto más recordaba las preguntas, más extraño me parecía todo. Sobre todo, porque Laura nunca había mostrado interés alguno en asuntos financieros. Ahora, de repente, parecía obsesionada. Unos días después, salí a recoger a mis nietos del colegio. Estuve fuera menos de una hora. Cuando regresé, encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Estaba completamente seguro de haberlo dejado cerrado con llave. Entré. A primera vista, todo parecía normal. La cama estaba hecha. Las cortinas están cerradas.
Nada fuera de lugar, hasta que abrí el cajón de la cómoda. Me dolía el corazón. Los sobres habían sido manipulados. Las carpetas habían sido abiertas. Y algunos documentos no estaban en el orden exacto en que los había guardado durante años. Alguien había estado buscando algo, y no había sido una búsqueda rápida. La persona había buscado por todas partes. Me senté en la cama, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Quién haría eso? Los nietos eran demasiado pequeños. Javier nunca entró allí. Solo quedaba una persona. Esa noche. Observé a Laura durante la cena. Parecía demasiado tranquila. Estaba hablando de la escuela de los niños, sobre compras, sobre un viaje que me gustaría hacer. Pero, de vez en cuando, notaba que su mirada pasaba fugazmente sobre mí, como si estuviera evaluando algo, como si esperara una reacción. No dije nada. Preferí esperar, porque una cosa se estaba volviendo cada vez más clara. Laura no solo intentaba alejarme, ella estaba buscando algo que yo creía que existía, algo que parecía extremadamente importante para sus planes. Y 2 días después, encontré pruebas de que mis sospechas eran correctas. Al abrir un cajón de la oficina, descubrí que había sido completamente saqueado. Pero había algo aún peor. Faltaba una carpeta en el fondo del cajón. La única carpeta que contenía documentos relacionados con la compra de esa casa. Y en ese momento, comprendí una verdad aterradora. Laura no buscaba recuerdos. Ella estaba buscando pruebas. Y necesitaba averiguar por qué. Esa noche, apenas dormí, me quedé mirando al techo, tratando de comprender por qué alguien podría estar tan interesado en los documentos de esa casa. Durante años, ese tema nunca se había mencionado. No hay polvo, Javier. No es polvo, Laura. De repente, la carpeta desaparecía y mi nuera parecía cada vez más preocupada por escrituras, contratos y documentos. Eso no puede ser una coincidencia. A la mañana siguiente, decidí actuar como si nada hubiera pasado. Si Laura pensaba que no lo había entendido, era mejor dejarlo así, al menos por ahora. Durante el desayuno, estaba de excelente humor, demasiado buen humor. Habló con los niños, hizo planes para el fin de semana, y le sonrió a Javier, de una manera que no le había visto sonreír en meses. Parecía satisfecha, como alguien que cree estar cerca de lograr lo que desea. Fue entonces cuando comencé a observarlos a los dos con más atención, y noté un cambio importante. Laura ya no intentaba ocultar ciertas conversaciones. Estaba hablando de reformas. Estaba hablando de ampliar la cocina. Estaba hablando de vender el apartamento de playa, que soñaba con comprar algún día. Todo esto como si el futuro ya estuviera garantizado, como si hubiera alguna certeza que yo desconociera. Pasaron varias semanas, y la situación en casa empeoró. Laura empezó a criticarme por cualquier motivo. Si llegaba tarde a casa del mercado, me quejaba. Mientras preparaba el almuerzo, se quejó. Si ayudaba a sus nietos con sus deberes, se quejaba. Un día, escuché algo que me dolió más que todas las demás provocaciones. Mi nieta estaba dibujando en la mesa de la sala cuando preguntó: «Mamá, ¿la abuela va a vivir aquí para siempre?». Antes de que yo pudiera responder, Laura respondió primero: «No, cariño. Cada uno tiene su lugar». La niña sonrió inocentemente, pero entendí el mensaje. Ella quería que incluso los niños empezaran a verme como alguien pasajero, como alguien que simplemente está de paso. En ese momento me di cuenta de que ya no se trataba solo de antipatía. Fue una campaña silenciosa, una construcción lenta, una forma de aislarme dentro de mi propia familia. Pero lo que aún no sabía era la verdadera razón. La respuesta comenzó a llegar unos días después. Regresaba de la farmacia cuando me encontré con Ernesto, un vecino que había vivido en el edificio de al lado
durante más de 15 años. Conocía a todo el vecindario. Era el tipo de persona que lo sabía todo. Tras unos minutos de conversación, preguntó, ¿tu nuera trabaja actualmente en el sector inmobiliario? La pregunta me pilló desprevenido. Que yo sepa, no. Extraño. ¿Por qué? Ernesto se rascó la cabeza. Porque la he visto varias veces, entrando en una agencia inmobiliaria cercana. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estás seguro? Claro. Incluso pensé que estabas pensando en vender. Intenté mantener la calma. No vendemos nada. Entonces, debe ser otra cosa. Pero su expresión demostraba que ni siquiera él lo creía. Volví a casa con esa información, dando vueltas en mi cabeza. Una agencia inmobiliaria, varias visitas, documentos desaparecidos, preguntas sobre las escrituras. Todo empezaba a pintar un panorama mucho más preocupante. Esa noche, esperé a que todos se durmieran. Así que fui a la cocina a buscar agua. Mientras regresaba a mi habitación, oí voces que venían de la oficina. La puerta estaba solo ligeramente entreabierta. Reconocí inmediatamente la voz de Laura. Debes dejar de comportarte como un niño y tomar una decisión. Hubo unos segundos de silencio. Entonces oí a Javier. Ella es mi madre y yo soy su esposa. No es tan sencillo. Es así de simple. Su voz se hizo más firme. Nunca podremos superarlo mientras ella siga aquí. Mi corazón se aceleró. Me acerqué sin hacer ruido. Entonces escuché algo aún peor. Una vez que se resuelva el papeleo, no podrá hacer nada. Me quedé inmóvil. Documentos. De nuevo, Javier respondió en voz baja. Era tan bajo que no podía entenderlo. Pero Laura respondió con claridad. Deberías estar agradecido. Estoy resolviendo un problema que nunca tuviste el valor de afrontar. En ese momento, oí que se movía una silla. Me alejé rápidamente del pasillo, antes de que alguien abriera la puerta. Regresé a la habitación, intentando controlar mi respiración. Ahora estaba seguro. Estaban planeando algo, y eso afectaba directamente a la casa. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué documentos creía Laura que estaba resolviendo? Porque había un detalle que ella desconocía. Un detalle que se remonta a muchos años atrás, hasta el día en que se compró esa propiedad. Un detalle tan importante que, si descubriera la verdad, se daría cuenta de que todo el plan estaba construido sobre una enorme mentira. Pero en ese momento, todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y pronto lo descubriría de la peor manera posible, porque la expulsión que había estado planeando, en secreto, ya tenía fecha fijada. Y no tenía ni idea de que solo quedaban unos pocos días antes de que mi vida cambiara por completo. En los días siguientes, la tensión en casa se volvió casi imposible de ignorar. Laura ya no fingía ser amable, solo me hablaba cuando era necesario. Javier siguió evitando cualquier conversación seria. Y yo, a pesar de todas las sospechas, seguía aferrándome a una esperanza absurda. La esperanza de que mi hijo jamás permita nada verdaderamente cruel. ¿Me equivoqué? Esa mañana salí temprano para ir de compras. Era una rutina típica. Pasé por la panadería. Compré fruta para los niños, algunas medicinas y los ingredientes para el guiso que tanto les gustaba a mis nietos. Nada parecía diferente. Nada indicaba lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegué al edificio, vi 2 maletas en la acera. Por un momento, no me di cuenta de que eran míos. Entonces, reconocí la maleta azul, luego el marrón, luego la bolsa donde guardaba algunos documentos personales. Sentí una extraña opresión en el pecho. Aceleré el paso. Cuando intenté entrar al edificio, mi llave no funcionó. Lo intenté de nuevo, y una más. Nada. Fue entonces cuando levanté la vista.
Laura apareció en la ventana, exactamente como el recuerdo que me perseguiría el resto de mi vida. Se cruzó de brazos y dijo: «Carmen, ya no vives aquí». Las palabras tardaron unos segundos en tener sentido. ¿Qué? Ya hemos hablado de esto muchas veces. No, nunca hablamos de eso. Suspiró, como si estuviera cansada de tratar conmigo. Tienes que seguir adelante con tu vida. ¿Debería seguir adelante con mi vida? Mi voz comenzó a temblar. Laura, mis cosas están ahí fuera. En ese momento, Javier apareció detrás de ella. Miré directamente a mi hijo. No para ella, para él, porque aún creía que podía detenerse. Javier permaneció inmóvil. Hijo, ¿qué está pasando? Durante unos segundos, no respondió. Entonces, pronunció la frase que más me dolió de toda la historia. Quizás sea mejor así, mamá. Sentí como si alguien hubiera borrado 30 años de mi vida. No fue solo una traición. Fue la confirmación de que todas las dudas que había estado ignorando eran correctas. Lo habían planeado juntos. Mientras yo cuidaba de sus hijos, mientras hacía la compra, mientras preparaba la comida para la familia. Estaban tramando mi expulsión. Algunos vecinos comenzaron a observar desde la calle. La humillación no hizo más que empeorar. Laura bajó unos minutos después. Llevaba un sobre en la mano. Aquí encontrará algunos datos de contacto de residencias para personas mayores. Por un momento, pensé que había oído mal. ¿Residencias para ancianos? Allí te sentirás más cómodo. La miré fijamente, sin poder creerlo. ¿Cómodo? Ella se encogió de hombros. Con esto, todos ganan. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. No hubo gritos, no hubo ningún escándalo, no hubo lágrimas, porque, por primera vez, el dolor dio paso a la claridad. Miré mis maletas, luego hacia la puerta, luego a Javier, y me di cuenta de algo. Ninguno de los dos parecía preocupado. Ninguno de los dos parecía temer las consecuencias. Estaban a salvo, seguro. Como las personas que creen haber ganado. Como las personas que creen tener el control de la situación. Y fue precisamente esa confianza la que me recordó algo. Un detalle en el que no había pensado en años. Un detalle relacionado con el día en que se compró esa casa. Recordé la firma. Recordé el contrato. Recordé la conversación que tuve con el notario. Recordé la decisión que tomé tras la muerte de mi marido. Una decisión de la que Javier estaba al tanto, pero probablemente lo había olvidado. Sin decir nada más, agarré mis maletas. Laura sonrió discretamente. Ella creía que yo estaba derrotado, que finalmente había logrado lo que quería, pero mientras me alejaba del edificio, un viejo recuerdo volvió a mi mente, haciéndose cada vez más nítido. Años atrás, cuando vendí mi apartamento para ayudar a mi hijo a tener una vida mejor, tomé una precaución. En aquel momento, parecía un mero trámite burocrático. Ahora bien, ese detalle podría cambiarlo todo. Tomé un taxi y fui directamente a un lugar al que no había ido en mucho tiempo, una pequeña oficina que albergaba documentos familiares. En el interior, al fondo de un armario metálico, había una caja fuerte antigua. Una caja fuerte cuya existencia jamás le conté a Laura. Me temblaban las manos al girar la llave, no por miedo, pero porque, por primera vez, necesitaba confirmar una sospecha que había estado creciendo en mi interior. Al abrir la puerta de la caja fuerte, encontré varios sobres amarillentos por el paso del tiempo. Busqué durante unos segundos. Entonces, vi exactamente lo que estaba buscando. A pasta azul. Un original. Aquella que nadie sabía que aún poseía. Me senté lentamente a la mesa. Abrí a pasta. Recuperé los documentos. Y cuando volví a leer el nombre que aparecía en la escritura oficial de la casa, sentí algo que no había sentido
desde el día en que me desalojaron. No era felicidad. No fue ningún alivio. Era seguro, porque en ese momento descubrí que Laura había cometido el mayor error de su vida. Y muy pronto ella también lo descubriría. Dediqué varios minutos a examinar esos documentos. Aún sabiendo lo que iba a encontrar, necesité leer cada línea más de una vez, porque después de todo lo que había pasado, necesitaba estar absolutamente segura. Y ahí estaba, en blanco y negro. No hay lugar para interpretaciones. No hay lugar para la duda. La propiedad estaba registrada exclusivamente a mi nombre. Siempre ha sido así. Cerré los ojos durante unos segundos y mentalmente viajé más de 15 años atrás en el tiempo. En aquel momento, Javier acababa de casarse con Laura. Ambos soñaban con comprar una casa más grande, pero no contaban con los medios económicos para ello. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambió el rumbo de nuestras vidas. Vendí el apartamento donde viví con mi marido durante décadas. Era el único bien importante que poseía, el lugar donde formé mi familia, un lugar lleno de recuerdos. Pero yo creía que estaba ayudando a mi hijo a construir un futuro mejor. Utilicé casi todo el dinero de la venta para comprar esa casa. Javier insistió en que la propiedad se pusiera a su nombre, pero el notario me dio un consejo que nunca olvidaré. Señora Carmen, ayude a su hijo, pero protéjase también. En aquel momento, pensé que era una exageración. Aún así, seguí las instrucciones. La escritura se registró únicamente a mi nombre, no porque desconfiara de Javier, mas porque a vida muda, la gente cambia, y nadie conoce el futuro. En ese momento, sentado frente a esos documentos, me di cuenta de que ese consejo me había salvado la vida, porque Laura nunca revisó la documentación real. Ella simplemente dio por sentado que la casa pertenecía a su marido y Javier. Javier probablemente lo creyó durante tantos años que también dejó de comprobarlo. Ambos basaron sus planes en una suposición completamente errónea. Al día siguiente, busqué un abogado, un hombre llamado Andrés, que se especializa en derecho inmobiliario. Escuchó toda la historia sin interrumpirme. Les mostré la escritura. Les mostré los registros. Le enseñé los mensajes que había empezado a guardar durante las últimas semanas. Cuando terminó de analizar los documentos, apoyó las manos sobre la mesa. Señora Carmen, legalmente la situación es muy sencilla. Simple. Usted es el único propietario del inmueble. Escuchar eso de un profesional tuvo un efecto diferente. Ya no era solo un recuerdo. Ya no era solo una sospecha. Era un hecho. Andrés continuó. No tenían autoridad para desalojarla de su propia casa. Por primera vez desde aquel día, sentí que el peso sobre mis hombros se aligeraba. Pero el abogado aún no había terminado. Ahora debemos decidir cómo desea proceder. Miré por la ventana de la oficina. Durante años, antepuse los sentimientos de mi hijo a los míos. Siempre. Incluso cuando me dolía. Incluso cuando me costó muy caro. Pero algo había cambiado. Porque no se trataba solo de la casa. Se trataba de humillación. De traición. Su silencio mientras me echaban a la calle. Respiré hondo. Quiero recuperar mi casa. Andrés asintió. Así que hagámoslo de la manera correcta. En los días siguientes, se actualizó toda la documentación, certificados, registros, evidencia. Cada documento confirmaba la misma verdad. La casa era mía, y solo la mía. Cuando todo estuvo listo, el abogado envió una notificación formal. Laura y Javier recibieron la carta un martes por la mañana. Yo no estaba allí, pero yo sabía exactamente cómo había sucedido, porque Javier me llamó unas horas después. Era su primera llamada desde el día en que lo expulsaron.
esperar. Durante unos segundos, permaneció en silencio. Entonces, preguntó, «Mamá, ¿qué es esto?» Sabía perfectamente de qué estaba hablando. «¿Recibiste la carta? El abogado dice que la casa es suya». «Porque lo es». Otro silencio. «Esta vez es más largo. Debe haber algún error». «No hay ningún error». «Pero llevamos años viviendo allí». «Sí». «Pagamos las facturas». «Sí». «Hicimos reformas». «Sí». Mi voz permaneció tranquila, pero la escritura sigue estando a mi nombre. Al otro lado de la línea, oí cómo cambiaba su respiración, como alguien que finalmente se da cuenta de que el suelo ha desaparecido bajo sus propios pies. Laura dice que esto no puede ser cierto. Así que Laura debería haber revisado los documentos antes de echarme a la calle. No respondió, porque no hubo respuesta. Unos minutos después, finalicé la conexión. Esa noche recibí decenas de mensajes. El primero de Javier, después de Laura. Por primera vez, parecía desesperada. Dijo que todo había sido un malentendido. Las cosas se habían descontrolado, que podríamos hablar, pero había algo curioso. Ninguno de los mensajes mencionaba arrepentimiento. Ninguno de ellos habló de la humillación que sufrí. Nadie me preguntó cómo estaba. Todos hablaban de lo mismo. En casa. Solo la casa. Y eso me demostró que estaba tomando la decisión correcta. 2 días después, se entregó una nueva notificación. Esta vez, se establece oficialmente una fecha límite para desalojar la propiedad. Cuando Laura leyó el documento, finalmente comprendió la magnitud del error que había cometido, porque por primera vez se dio cuenta de una verdad que había intentado ignorar durante años. La mujer a la que consideraba un obstáculo era la única persona que tenía autoridad para decidir quién podía permanecer en esa casa. Y ahora estaba a punto de tomarse esa decisión, pero lo que ocurriría en los días siguientes sería aún más sorprendente, porque a medida que se acercaba la fecha límite, tanto Laura como Javier comenzaron a luchar desesperadamente para evitarla, y las máscaras que habían llevado puestas durante años finalmente comenzaron a caer. Tras recibir la segunda notificación, todo cambió. Durante meses, tal vez años, Laura me había hablado como si tuviera el control de la situación, como persona que decidía quién se quedaba y quién se iba. Pero ahora era diferente. Por primera vez, sintió miedo, y cuando apareció el miedo, la arrogancia desapareció con él. Los mensajes empezaron a llegar a diario. Primero fueron educados, entonces insistieron. Entonces, casi con desesperación, Laura dijo que todo había sido un malentendido, que ella nunca tuvo la intención de lastimarme, que estaba pasando por mucho estrés. La situación se descontroló, pero yo sabía la verdad. Nadie cambia la cerradura de la puerta por estrés. Nadie deja impulsivamente los bolsos de una señora en la calle. Nadie presencia semejante humillación sin hacer nada accidentalmente. Especialmente Javier, porque por mucho que Laura manipulara la situación, mi hijo tenía opción y optó por guardar silencio. Eso es lo que no pude olvidar. Una semana antes de la fecha límite, Javier me pidió que nos reuniéramos en persona. Acepté, no porque estuviera dispuesta a perdonar, pero porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro de Valencia. Cuando entró, parecía mayor, más cansado, como alguien que finalmente se enfrenta a las consecuencias de sus propias decisiones. Se sentó frente a mí y se quedó mirando la mesa durante unos segundos. Entonces dijo, «Mamá». Me equivoqué. No respondí. Continuó. Debería haberlo detenido. Sí. Jamás imaginé que llegaría tan lejos. Lo miré directamente. ¿Cuándo? Cuando buscaba mis documentos.
cuando revolvía mi habitación, cuando planeaba echarme de casa, o cuando dejaste mis maletas en la calle. Bajó la mirada y no respondió, porque no había respuesta posible. Durante años, protegí a Javier de todo. Dos problemas. Respecto a las dificultades, de sus propios errores. Quizás ese fue mi mayor error como madre. Nunca dejes que afronte las consecuencias de sus propias decisiones. Pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Unos días después, Laura también pidió hablar. A diferencia de Javier, ella no parecía tener ningún remordimiento. Parecía asustada. Habló rápidamente. Intentó justificarlo todo. Estaba intentando convertir la situación en un caos administrativo, debido a una serie de malentendidos, hasta que finalmente dijo lo que yo esperaba oír. No hay otra solución. Existe. Ella me miró inmediatamente. ¿Cuál? La solución que me ofreciste cuando dejaste mis bolsas en la calle. Su rostro perdió el color, porque finalmente lo entendió. No buscaba venganza. Simplemente estaba aplicando la misma regla que ella creó. Si una persona podía ser descartada cuando ya no era útil, entonces ella misma acababa de descubrir lo que se sentía al hacerlo. El plazo expiró el viernes por la mañana. Hasta el último momento, Laura creyó que yo cambiaría de opinión. No he cambiado. La documentación era clara. La decisión judicial también. Tenían que irse, y se marcharon. Cuando llegué a la casa unos días después, encontré las habitaciones vacías, silenciosos. Por primera vez en mucho tiempo, pude moverme por la habitación, sin sentir que estaba invadiendo el espacio personal de nadie. Pasé por la cocina, por el pasillo, a través de las habitaciones. Cada rincón guardaba recuerdos, algunos buenos, otros dolorosos, pero todos me pertenecían. Me senté en el balcón, donde tantas veces había tomado café con mi marido antes de que se marchara, y fue entonces cuando comprendí algo que me llevó mucho tiempo entender. La casa nunca fue el verdadero problema. El verdadero problema no era el acto en sí, ni siquiera los documentos, ni siquiera el proceso. Lo que realmente me dolió fue descubrir que la persona por la que había sacrificado tanto de mi vida pudo presenciar mi humillación sin defenderme. Ningún documento podría borrar eso. Ninguna excusa podría solucionar eso por completo. Con el paso de los meses, Javier siguió intentando acercarse. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma, pero tampoco quedó completamente destruido, porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y yo seguí siendo su madre, pero ahora había límites. Límites que deberían haber existido mucho antes. En cuanto a Laura, desapareció de mi vida, y, por primera vez, no sentí la necesidad de perseguir a nadie. Empecé a cuidarme, viajar más, reencontrarme con viejos amigos, revivir una vida que había quedado relegada a un segundo plano durante décadas. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de haber recuperado la casa. Mi respuesta siempre es la misma: no, porque esa decisión no tenía que ver con la propiedad. Se trataba de dignidad. Se trataba de recordar algo que yo mismo había olvidado durante años. Ayudar a alguien no significa renunciar a tu vida. Amar a alguien no significa aceptar cualquier cosa. Y ser madre no significa permitir que tu existencia sea borrada para que los demás se sientan cómodos. Laura creía que me estaba echando de mi propia casa. Descubrió demasiado tarde que la única persona con derecho a decidir quién se quedaría allí era yo.